El siguiente video es presentado por el grupo número 4 por estudiantes de la carrera de Trabajo Social. Nuestro tema de exposición es Antropología de la Religión. Entonces vamos a dar un poco de la introducción de nuestro tema. Dice que la religión se sostiene que el hombre necesita del apoyo incondicionado del poder causal de Dios para obrar correctamente y que en esa medida la moral posee el mismo contenido normativo que la religión. Esa no determinación de la voluntad humana por razones estrictamente racionales configura una nueva antropología formulada en clave teológica. También se nos habla de que la religión ha sido fundamental, lo que es en la antropología cultural. Desde los comienzos de la disciplina, sus primeros objetivos en el siglo XIX eran las religiones de los pueblos indígenas que vivían lejos en Europa. Hoy en día los antropólogos también estudian las religiones de sociedades de nivel estatal y los efectos de la globalización en los cambios religiosos. Entonces vamos a ver un pequeño concepto de qué es la religión. La religión se define más amplia y actual. Define la religión como las creencias y las conductas relacionadas con fuerzas y seres sobrenaturales. Esta definición evita especialmente vincular la religión con las creencias de una deidad suprema, dado que algunos no cuentan con ese concepto, mientras que otras tienen múltiples deidades. Entonces, como podemos ver nosotros, la religión ha sido una faceta omnipresente, quiere decir que está presente en todas las partes al mismo tiempo. Las religiones se componen de creencias y conductas. Y ejemplo de ello es cuando nuestros ancianos, o por decirlo así, nuestros ancianos como son sabios por su trayectoria de vida, por su experiencia, ellos nos han ido enseñando a lo largo del tiempo de generación en generación. Enseñan a los niños con cantos y relatos. Dice que también los artistas pintan las historias en rocas y paredes. Y los escultores crean imágenes de madera y de piedra. Entonces vemos que con todos estos elementos sumamente importantes, la religión se ha ido propagando de cultura y de país en país a nivel del mundo. También dice que la religión fue parte importante en los hombres primitivos. Dice que para ellos tener un elemento de seguridad, un elemento como una deidad era muy importante para ellos. Entonces el sol tenía un significado súper importante para estos hombres primitivos. Dice que el sol se convirtió como uno de los primeros elementos o objetos de adoración. Dice que para ellos cada amanecer era un don divino. Se nos dice que prácticamente no hubo civilización que no contara con sus deidades. Entonces una de las primordiales fue el sol. Y después del sol dice que fueron surgiendo otras deidades que ellos les dieron adoración y culto. Con el tiempo dice que la categoría de lo divino a otros elementos que ellos veían con una mezcla de temor y respeto. Uno de ellos era el agua, el viento y la tierra. De esta manera apareció el politeísmo, que esto consistía en la adoración de múltiples dioses. Muchos pueblos piensan que los astros, las montañas, los mares, las plantas y los animales poseen vida y personalidad propia. Esta creencia se conoce como animismo. Se ve una comparación también sobre la magia y versus la religión. Edward Taylor escribió que magia, religión y ciencia son semejantes en cuanto que suponen diferentes modos en los que las personas tratan de explicar el mundo físico y sus acontecimientos. James Fraser, escribiendo al tiempo de Taylor, definió la magia como el intento de dominar a las fuerzas y seres sobrenaturales para que actúen de forma determinada. Contraponía magia con religión, que decía que era el intento de complacer a las fuerzas y seres sobrenaturales. La magia tiene dos elementos importantes. Una de ellas es la ley de la semejanza. Por ejemplo, un familiar es el muñeco de Buda
y si alguien pincha un muñeco X que representa a la persona, entonces la persona X recibirá daños. También tenemos otro elemento que es la ley del contacto. Dice que la magia contaminante puede ser un mechón de pelo, recortes de uña, dientes, saliva, sangre, placenta, o las prácticas mágicas son también habituales en la agricultura, la pesca, el ejército y el amor. Se nos habla de teorías sobre el origen y funciones de la religión. Para Taylor, la religión evolucionó del animismo al politeísmo, creencia en muchos dioses, al monoteísmo, creencia en una deidad suprema. Una vez más, este modelo evolutivo se ha mostrado incorrecto. Entonces nosotros podemos ver que en nuestras culturas, en nuestros países, a nivel del mundo, existen muchas religiones. Por ejemplo, tenemos el budismo, el judaísmo, el islam, tenemos el cristianismo y así muchas más religiones, que cada una pues está compuesta por sus diferentes creencias, tradiciones, sus diferentes ritos y cultos. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos no respetamos el hecho de que otras personas piensen diferente, tengan una cultura diferente, y a veces estigmatizamos a los demás por creer en lo que ellos creen. Y a veces pensamos que lo que nosotros creemos es la única verdad en este mundo. Karl Marx tenía su propia opinión sobre la religión y él dice que el papel de la religión como opio del pueblo, pensaba que la religión suministra una forma superficial de alivio para los pobres, enmascarando las ásperas realidades de la desigualdad de clase, impidiendo que las clases bajas se alzaran contra los ricos. Opio es una mezcla de sustancias que se obtienen naturalmente de unas plantas. Esta planta o esta mezcla se encuentra popularmente en China, en una etapa histórica también de China, que fue conocida como la Guerra del Opio de China contra Inglaterra. Entonces Marx acusa a la religión de ser como una droga. Ustedes saben que cuando las personas muchas veces tienen problemas familiares, económicos, espirituales, o ya sea problemas de salud, muchas veces las personas lo que hacen es desahogarse drogándose, ya sea con marihuana, cocaína, etcétera, con tantas drogas que existen. Entonces, la droga lo que hace solo es que solventa o, o nos hace creer que estamos bien por un momento de éxtasis. Pero la droga nos hace feliz solo un momento, nos hace olvidar los problemas. Entonces, Marx es la comparación que hace, que la religión es como una droga. Entonces también nos dice que la religión es la expresión de un mundo en pena, de un mundo en llanto. La religión existe porque el hombre no es feliz. Para Sigmund Freud, la religión era un sistema de proyección que expresaba los pensamientos inconscientes de las personas, sus deseos y preocupaciones. Y Clifford nos dice que sus perspectivas de las religiones son principalmente sistemas de significado que proveen a las personas con un modelo de vida, cómo comprender el mundo y un modelo para la vida, cómo comportarse con el mundo. Se dice también que las religiones tienen variedad de creencias. Las religiones se componen de creencias y conductas. Los estudios de la religión generalmente se ocupan de los sistemas de creencias primero, ya que parecen dar forma a las pautas de conducta religiosa. Las creencias religiosas son compartidas por un grupo, a veces por millones de personas, y pasan de generación a otra. Entonces, tenemos un ejemplo claro. En la Iglesia Católica no es algo que es parte de la liturgia, sino que es una tradición que se ha venido
relatando como de generación en generación por nuestros bisabuelos, abuelos. Entonces, de que cuando usted entra a un templo católico, le hace reverencia a todos los santos que están alrededor de la iglesia o le hace una petición. Me llamó mucho la atención porque en el texto sobre la religión podemos ver que para un pueblo de Tailandia, para ellos los tatuajes tienen un poder sagrado. Y dice que es muy importante para ellos en su tradición y se ha extendido en toda la parte sudoeste del asiático. Y para ellos existen 3 tipos de tatuajes. Y los que actúan sobre otras personas, los que actúan sobre su portador y los que crean una barrera en torno a la persona. Entonces, lo que me llama la atención que esta cultura para ellos son muy importantes y ven de una forma sagrada los tatuajes. Entonces podemos ver de que muchas veces lo que a nosotros en nuestra cultura, muchas veces lo vemos como algo malo, como algo negativo, que si miramos a una persona con un tatuaje, muchas veces decimos que es delincuente, que es un marero, cosas así. Y podemos ver que en otras culturas, en otros pueblos, realmente lo que nosotros vemos de una manera negativa, para ellos son cosas sagradas. Vamos a hablar un poco sobre la expresión de creencias. Y una de ellas es el mito. Es una narración que cuenta con una trama, con un planteamiento, nudo, desenlace. Los mitos conllevan mensajes indirectos en torno a fuerzas y seres sobrenaturales, o más sencillamente en torno a lo sobrenatural. Por ese medio del relato en sí, más que mediante el uso de argumentos lógicos y formales. Como podemos ver, los mitos forman parte de una cultura. Los mitos conforman una mitología. Por ejemplo, los mayas pensaban que fuimos creados por los dioses a partir del maíz. Y otro ejemplo bien claro es sobre los vikingos. Aseguraban que el universo era un gran árbol que tenía 9 mundos diferentes habitados por distintos seres fantásticos. Esas creencias en seres y fuerzas sobrenaturales se le llama animatismo. Hace referencia a un sistema de creencias en el que se concibe lo sobrenatural como potencia impersonal. Un ejemplo del maná, un amplio concepto extendido en la zona del Pacífico Sur, incluyendo Melanesia, Polinesia y Micronesia. Algunos seres sobrenaturales son zoomorfos, divinidades con la configuración total o parcial de un animal. Los antropomorfos, deidades de forma humana, son comunes pero no universales. Los seres sobrenaturales antropomorfos, semejantes a humanos, pueden ser influenciados por la oración, el halago o los dones, tienen emociones, pueden enojarse y si se deja de prestarles atención, pueden sentir amor y desvelos o ser distantes y ausentes. La religión tiene creencias en lugares sagrados. Las creencias en lugares sagrados existen probablemente en todas las religiones, pero no son más relevantes unas que otras. Los lugares sagrados como las formaciones rocosas o los rápidos de un río pueden estar señalados permanentemente o no estarlo. Muchas culturas y religiones tienen lugares o objetos sagrados que tienen a veces muchos años y que se han venido cuidando como de generación en generación. Podemos ver que muchos lugares, un ejemplo como Jerusalén, que es la ciudad santa del judaísmo, el cristianismo y es la tercera ciudad santa de los musulmanes, esta ciudad pues es muy antigua y está rodeada por muros que han sido construidos, destruidos, reubicados y vueltos a reconstruir durante siglos. Entonces esta ciudad antigua contiene 4 barrios: el armenio, el cristiano, el judío y el musulmán. Y entonces estos lugares pues son bastante sagrados y uno de ellos pues tenemos el
el Muro de los Lamentos, que es un lugar turístico, ya que es visitado por muchos turistas a nivel del mundo. Entonces es un lugar de peregrinación y es un lugar sagrado. Es importante en las culturas y diferentes religiones tener prácticas y rituales. Un ritual es una conducta pautada dirigida al ámbito de lo sobrenatural. Muchos rituales son la sanación de creencias expresadas en el mito y la doctrina, como ritual cristiano de la comunión. Los rituales realizados regularmente se denominan rituales periódicos. Muchos rituales periódicos se ejecutan anualmente para jalonar la siembra o la cosecha o rememorar algún acontecimiento importante. Los rituales no periódicos, en contraste, se dan de forma irregular, en momentos impredecibles, respondiendo a acontecimientos inesperados, como una sequía o una inundación, o para señalar sucesos en la vida de una persona, como la enfermedad, la esterilidad, el nacimiento, el matrimonio o la muerte. El siguiente epígrafe presenta ejemplos de los diversos tipos de rituales. El número 1 tenemos ritos de paso, que dice que un rito de paso señala un cambio de estatus de una persona o un grupo de una fase de la vida a otra. Turner descubrió que entre los Dembu y transculturalmente los ritos de paso cuentan con 3 fases, que la 1 es separación, que esta nos dice que separa al inicio de su vida normal física, social y simbólica. La separación puede marcarse con ropa especial. En muchas culturas del Amazonas, así como de África occidental y oriental, esta se retira a los adolescentes durante algunos años a cabañas apartadas o zonas lejanas a la aldea. La 2 es liminal, que esta fase o transición se da mientras la persona ya no permanece en su estatus anterior, pero no forma parte todavía del siguiente estadio. La liminalidad a menudo supone el aprendizaje de habilidades especiales útiles en el nuevo estatus. Y la tercera, que es reagregación, que este último paso de la secuencia sucede cuando el iniciado reaparece y se le da la bienvenida a la comunidad en su nuevo estatus. Las diferencias en la distribución transcultural de los rituales de pubertad para chicos y chicas, estos reflejan el estatus y el valor económico de mujeres y varones. Dice que muchas sociedades tienen alguna clase de ceremonia de pubertad para los chicos, pero es menos común que las tengan para las chicas. En la 2 tenemos lo que son las peregrinaciones, que dice una peregrinación es un viaje de ida y vuelta a un lugar o lugares sagrados con fines devotos o rituales. Victor Turner aplicó las 3 fases de los ritos de paso a la peregrinación. El peregrino se separa primero de su vida cotidiana, entra después en el estado laminal, en el hecho de la peregrinación, finalmente regresa a reagregarse en la sociedad con su condición transformada. Con frecuencia esto conlleva un viaje duro en el que se supone que a mayor sufrimiento, más mérito para el peregrino, en comparación con el paseo semanal a la iglesia o la sinagoga. La peregrinación aleja a una persona de su vida cotidiana, es más exigente y por ello potencialmente transformadora. Las personas que han realizado una peregrinación adquieren un mayor estatus público, además de beneficios espirituales. En la número 3 está lo que es rituales de inversión. En los rituales de inversión, los roles y las relaciones sociales habituales se invierten de manera temporal. Las perspectivas funcionalistas mantienen que estos rituales permiten librarse de la presión social. Suponen también un recordatorio de que los roles y prácticas cotidianos son los correctos y se debe volver a ellos una vez concluido el ritual.
El carnaval es un ritual de inversión con raíces en el área norte del Mediterráneo. Se celebra en todo el sur de Europa y el hemisferio occidental. Es un periodo de celebración desenfrenada previo a lo que es la Cuaresma cristiana. Comienza en momentos distintos según los lugares, pero siempre concluye en martes de carnaval o lo que es el miércoles de ceniza, día inmediatamente anterior al principio al periodo de ayuno de Cuaresma. El carnaval conlleva a poner al revés y relajarse de las normas sociales cotidianas. Las discotecas amplían sus horarios, las madres permiten a sus hijas salir hasta tarde y hombres y mujeres coquetean en público de manera prohibida durante lo que es el resto del año. La número 4 está lo que es sacrificios. Muchos rituales conllevan sacrificios, ofrendas que transfieren a los seres sobrenaturales. Dice que el sacrificio cuenta con una larga historia en todo el mundo y es con toda probabilidad una de las formas de ritual más antiguas. Puede suponer dar muerte a animales, ofrenda de seres humanos, de frutas, granos, flores o de cualquier otro producto vegetal. Una interpretación de la oferta sacrificial de flores es que, como las frutas u otros vegetales son sustitutos simbólicos de antiguos sacrificios de animales. Entre los antropólogos existe un debate sobre el cómo y el porqué de las numerosas víctimas sacrificadas. Marvin Harris ha argumentado de que las cifras fueron elevadas, 100.000 personas en algunos lugares, y que se procedía al despiece de los cuerpos que comían los plebeyos. Su planteamiento es que el Estado azteca, por medio de estos rituales, demostraba su poder al tiempo que suministraba proteínas a las masas. Frente a Harris, la antropóloga simbólica Peggy Sunday adopta una perspectiva étnica y sostiene que los sacrificios eran necesarios para complacer a todos los dioses y no tenían nada que ver con el sostenimiento del poder terrenal de los líderes mediante la alimentación de las masas. Ahora les explicaré un poco sobre lo que es especialistas religiosos. Nos dice que no todos los rituales requieren la presencia de un especialista religioso o de cualquier preparador extensa o formalmente, pero todos precisan cierto nivel de conocimiento por parte de su ejecutante o ejecutantes para realizarlos correctamente. Incluso la veneración cotidiana, doméstica, a los antepasados exige cierto conocimiento adquirido por aprendizaje informal. En el otro extremo, muchos rituales solo pueden realizarse con un especialista altamente capacitado. Entre ellos está lo que es los chamanes y sacerdotes. Los rasgos generales de las categorías chamánica y sacerdotal nos muestran varias diferencias clave entre ambos tipos de especialistas. Lo que es un chamán es un especialista religioso con relación directa con lo sobrenatural. A menudo son chamanes aquellos o aquellas que han sido llamados. Puede reconocerse a un potencial chamán por señales especiales como la capacidad para entrar en trance. Y los sacerdotes hacen referencia a una categoría de especialistas religiosos a lo que es a tiempo completo, cuya posición se basa principalmente en capacidades adquiridas mediante la instrucción formal. Un sacerdote puede recibir la llamada divina, pero con mayor frecuencia su rol es hereditario, transmitido a través de un linaje sacerdotal. Los sacerdotes celebran una amplia gama de rituales que incluyen rituales estatales periódicos. En contraste con los chamanes, que raramente detentan poder profano,
Los sacerdotes y los linajes sacerdotales cuentan con él frecuentemente. Existen otros tipos de especialistas. Desde una visión transcultural, existen muchos otros roles religiosos especializados. Entre ellos está lo que son los adivinos, que estos están especializados en descubrir el futuro y los deseos de lo sobrenatural mediante técnicas como la lectura de entrañas animales. En esta categoría encajan quienes leen la palma de la mano o las cartas del tarot. Otros especialistas se menciona lo que son los profetas, que son especialistas que transmiten revelaciones divinas, lo que es generalmente obtenidas por sueños o visiones. Suelen contar con carisma, una personalidad excepcionalmente atractiva y poderosa, y pueden ser capaces de realizar milagros. Los profetas han fundado nuevas religiones de corta o de larga duración. Y por último tenemos lo que son las brujas y brujos, que estos usan poderes psíquicos e influyen en las personas por medio de las emociones y el intelecto. La sociedad convencional condena normalmente la brujería, considerándola negativa. Algunos estudios de la brujería antigua y contemporánea diferencian entre sus formas positivas, que incluye la curación, y las negativas, que pretenden causar daño. Religiones relevadas y variaciones locales. La expresión religiones relevadas se acuñó en el siglo XIX para definir las religiones fundadas sobre textos, con numerosos fieles a través de las fronteras, especialmente preocupados por la salvación, creencia en que los seres humanos precisan liberarse de un mundo imperfecto. Durante muchos siglos, las religiones relevadas han atravesado fronteras con propósitos de expansión y de ganar conversos o por medio de los migrantes creyentes a nuevos espacios. Los antropólogos culturales subrayan que ninguna religión relevada existe como entidad simple o homogénea. Cada una contiene numerosas variables locales, lo que suscita complicaciones en las religiones organizadas centralmente en cuanto a la forma de lograr equilibrio entre la unificación basada en las creencias más importantes y las variaciones locales. Cuando una religión relevada se desplaza hacia distinta región cultural, entra en contacto con las tradiciones religiosas locales. Dentro de las religiones relevadas está lo que es el hinduismo. El hinduismo ofrece a un tiempo un rico politeísmo y una tradición filosófica que reduce la multiplicidad de divinidades a la unidad. Las representaciones divinas van de una simple piedra al pie de un árbol a los iconos elegantemente tallados y pintados de los dioses Shiva, Vishnu o las diosas Durga y Saraswati. El culto cotidiano a una divinidad consiste en encender una lámpara frente al dios, al canto de himnos y mantras, que es lo que es frases sagradas, y experimentar la darshan, lo que significa ver a la deidad normalmente en forma de icono. Las variedades locales de culto abarcan divinidades y rituales desconocidos en otros lugares. Por ejemplo, lo que es caminar sobre el fuego es una parte importante del culto de una diosa femenina en el sur y el este de India, y otros grupos que dividen fuera de India, especialmente en Fiyi. También son señaladas las diferencias de casta en prácticas y creencias, incluso dentro de una misma aldea. Las deidades de las castas más bajas prefieren ofrendas de carne y alcohol, mientras que las de castas altas prefieren arroz, flores y fruta. Con todo, la unidad en la diversidad del hinduismo ha sido reconocida como real desde hace mucho tiempo, principalmente por la aceptación compartida de al menos algunos elementos del pensamiento védico.
También está lo que es el budismo, y nos dice que el budismo tiene una gran diversidad de doctrinas y prácticas hasta el punto de que es difícil señalar un rasgo esencial distinto de la importancia de Gautama Buda. No hay aceptado un único texto canónico para todas las modalidades del budismo. Muchos budistas veneran a Buda como un dios, pero otros no. En su lugar rinden honores a sus enseñanzas y siguen la vía sugerida para alcanzar el nirvana, la liberación de la vida mundana. El número total de budistas del mundo oscila en torno a los 400 millones. El budismo surgió como protesta frente al hinduismo, especialmente la desigualdad de castas, pero mantuvo o corrigió algunos de sus conceptos como el karma. En el budismo todos cuentan con el potencial de conseguir reencarnaciones paulatinamente mejores, hasta lograr finalmente la liberación del samsara, que esto es un ciclo de nacimiento, reencarnación, muerte y así sucesivamente. Las distintas ramas del budismo tienen diferentes textos que consideran canónicos. Nos dice que el budismo está asociado a una poderosa tradición monástica en la que monjes y monjas renuncian a la vida mundana y dedican su vida a la meditación y a las buenas obras. Los budistas también cuentan con muchos y varios rituales y fiestas. Algunos acontecimientos atraen peregrinos de todo el mundo a Sarnath, cerca de Varanasi, norte de India, donde Buda impartió su primera enseñanza, y a Gaya, donde alcanzó lo que es la iluminación. También está lo que es el judaísmo, que este es un rasgo clave de todas las formas de judaísmo, en la identificación de lo incorrecto con el presente y cómo escapar, triunfar y sobrevivir a esta situación. La vida judaica se interpreta simbólicamente como la tensión entre el exilio y el regreso, por el mito fundacional del periodo de esclavitud en Egipto. El judaísmo es monoteísta, predica que Dios es uno, único y todopoderoso. Los humanos tienen el deber moral de seguir la ley judaica, proteger y preservar la vida y la riqueza y cumplir ciertas obligaciones como la observación del Shabbat. La elevada consideración de la vida humana se refleja en la oposición general al aborto en la ley judaica y a la pena de muerte. Las palabras habladas o escritas son de enorme importancia en el judaísmo, que hay una gran cantidad de énfasis en decir la verdad en la vida y en el uso de fórmulas literarias establecidas durante el culto en los momentos exactos. Estas fórmulas están codificadas en el Sidur, libro que es un libro de oración, que las pautas dietéticas del judaísmo lo distinguen de otras religiones. Por ejemplo, lo que es la norma kosher prohíbe mezclar leche o productos derivados de la leche con la carne. El cristianismo tiene muchos lazos que lo unen al judaísmo, del que desciende especialmente en lo que se refiere a la llegada de un Salvador o Mesías. La mayoría de sus primeros creyentes fueron judíos que asumieron la creencia de Jesucristo como el Mesías que llegaba a cumplir las profecías de las escrituras hebreas. Los cristianos aceptan la Biblia como fuente de enseñanzas fundamentales de su fe. Creen que el Dios Supremo envió a su Hijo a la tierra como sacrificio para la salvación de la humanidad y ven en Jesús el modelo a seguir como guía moral. Existen 3 ramas del cristianismo que son la católica romana, que esta es la habilidad de quienes afirman poder predecir hechos venideros por sí mismos o mediante el uso de sortilegios. Está también lo que es la protestante, que este es un movimiento religioso que se originó para referirse a los cristianos que se separaron de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante.
Y está el tercero, que es la oriental ortodoxa, que estos creen en un único Dios, que es a la vez tres en uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está lo que es el Islam, que se basa en las enseñanzas del profeta Mahoma y es por tanto la más joven de las religiones relevadas. Los seguidores del Islam, también conocidos como musulmanes, creen que Mahoma fue un profeta definitivo de Dios. El Islam tiene varias confesiones con creencias similares en lo esencial, pero enfoques teológicos y legales distintos. Ahora les explicaré sobre las religiones africanas. Con su diversidad geográfica, cultural e histórica, África abarca un amplio espectro de confesiones religiosas, lo que incluye muchos musulmanes, cristianos, judíos, hinduistas, prácticamente de religiones indígenas y personas que profesan alguna combinación de estas. Las religiones indígenas africanas son difíciles de tipificar, pero comparten algunos rasgos, que entre ellos está mito sobre la ruptura sucedida tiempo atrás entre la divinidad creadora y los seres humanos. Un panteón consistente en un dos de alto rango y muchos seres sobrenaturales secundarios, de dioses poderosos a espíritus menores. Rituales de iniciación elaborados, rituales que implican sacrificios animales y otras ofrendas, comidas y danzas, altares dentro de santuarios como espacios focales donde contactan humanos y deidades, vínculos estrechos con la curación. Aunque estos rasgos son casi constantes, las religiones africanas se reelaboran y replantean localmente con el paso del tiempo, arrojan resultados variables y complejos. Dentro de las religiones africanas está lo que es el Rastafari, también llamada Rastafarianismo, que es una religión afrocaribeña con sus raíces de origen en Jamaica. Se desconoce el número de Rastafaris existentes, ya que rechazan ser contados. Esta nos dice que es una religión de protesta que solo comparte algunos de los rasgos anteriormente mencionados. Los Rastafaris no cuentan con un conjunto organizado de doctrinas o textos escritos. Son especialmente fuertes en lo que es Jamaica, donde se les asocia con la música reggae, su peinado característico y el consumo de ganja, lo que es la marihuana. Las variedades del movimiento Rastafari en Jamaica van desde la creencia en que se debe luchar contra la opresión a mantener que una vida pacífica otorga la victoria sobre el mal. Direcciones del cambio religioso. Todas las religiones cuentan con mitologías y doctrinas que caracterizan la previvencia de creencias y prácticas, pero los antropólogos culturales han descrito el resurgimiento de religiones que parecían encaminarse a la extinción por las fuerzas coloniales y han documentado la aparición de otras nuevas. Los iconos religiosos, como ser imágenes, pinturas y otras formas de representación en esos países, ante rasgos dominantes de la Iglesia ortodoxa rusa, han sido reiteradas y colocadas en museos. Las creencias de los pueblos indígenas sobre la sacralidad de sus tierras son una parte importante de sus intentos de protección del territorio frente a las invasiones y el desarrollo realizado por intereses comerciales ajenos. Nos dice que el mundo del cambio religioso presenta estos ejemplos y otros más a modo de ventanas por las que asomarse a cambios culturales más amplios. Movimientos de revitalización. Nos dice que son movimientos religiosos que pretenden traer cambios positivos mediante el restablecimiento de una religión que estuvo amenazada por fuerzas exteriores o por la adopción de nuevas prácticas y creencias.
Estos movimientos frecuentemente surgen en el contexto de un brusco cambio cultural y parecen representar una vía para que las personas traten de dar sentido a un mundo en cambio y su lugar en él. Dentro de este está lo que son los cultos cargo, que son un tipo de movimiento de revitalización surgido en buena parte de Melanesia y entre los maoríes de Nueva Zelanda, con respuesta a las influencias occidentales. Los cultos cargo, que tuvieron su mayor relevancia en la primera unidad del siglo XIX, ponen el acento en la adquisición de bienes occidentales o cargo. Generalmente en este surge un líder profeta con la visión de la futura llegada de la carga. En ciertas ocasiones el líder predijo que llegaría un barco transportando no solo carga, sino también a los antepasados muertos. Los seguidores prepararon la mesa para los invitados que decoraron con arreglos florales. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial y la experiencia de los isleños con aeronaves que llegaron trayendo cargamentos, la modalidad de llegada prevista pasó a los aviones. Los cultos cargos de esta manera surgieron como respuesta a los efectos perturbadores de los nuevos bienes introducidos bruscamente en el entorno indígena. Los extranjeros impusieron nuevas formas de sistemas de intercambio que subrayaban la importancia de los bienes occidentales, pero disminuían lo que los indígenas consideraban valioso, como conchas o lo que eran los cerdos. Esta transformación socavó las pautas tradicionales de adquisición de estatus por medio del intercambio de bienes indígenas, lo cual los líderes del culto cargo buscaron ayuda del único modo que sabían que obtener bienes occidentales que le permitieran adquirir estatus social en un nuevo sistema. Como conclusión, con lo dicho hasta aquí, ha quedado claro que la perspectiva religiosa replantea los elementos constitutivos de la perspectiva práctica y varía el entremando conceptual del sistema de la razón práctica. En la clave religiosa, esta ofrece una descripción de la naturaleza ambivalente del hombre valiéndose de conceptos de eminente cuño teológico, con el fin de explicar la transgresión moral. En la perspectiva religiosa, el hombre se asume débil y necesitado de unirse con los otros para construir el supremo bien moral, propósito de la perspectiva práctica.